El diseño inteligente no necesariamente tiene el apoyo de solamente los cristianos, sino que también apoyo de muchas personas que no tienen una creencia en un ser superior, no son teístas, pero que llegan igual a la conclusión de que un diseño inteligente es necesario para muchas cosas que se observan en la naturaleza. Y nosotros podemos estudiar hoy día de qué se trata este tema. Hay sistemas diseñados para funcionar, que deben estar completos para poder hacer sus funciones. Esto, por ejemplo, podemos pensar en un automóvil, el cual necesita partes mínimas para funcionar, como chasis, ruedas, transmisión, frenos, ejes, motor, combustible, bujías, pistones, cigüeñal, válvulas, sistema eléctrico, baterías, alternador, regulador y muchas cosas más. Y cuando están todas en conjunto, armadas, el automóvil podrá funcionar. Pero, si le falta alguna de esas partes, lo más probable es que el automóvil, el carro, no pueda funcionar. Digamos que le sacamos el motor, le sacamos las ruedas, simplemente no funciona. O está todo junto para funcionar, o simplemente no funciona. Esta complejidad irreducible fue descrita por el doctor Behe hace ya unos años atrás, y dice él que la naturaleza está llena de sistemas irreduciblemente complejos o irreductiblemente complejos, que hacen imposible que los sistemas hayan evolucionado parte por parte, paso a paso, y juntarse al final para funcionar. Solo puede haber sido al ser diseñado al mismo tiempo y armado simultáneamente, siendo del metal correcto y en el lugar adecuado para funcionar y al tiempo correcto. De no ser así, el sistema no habría funcionado y el organismo hubiese muerto de inmediato, nunca llegando a ser. Y es un ejemplo muy simple, es el de la trampa de ratón, el cual tiene que tener todos sus componentes, la base, el martillo, el mecanismo de resorte para ganar energía y el mecanismo para soltarlo. Y por cierto, el alimento para poder atraer al ratón. Todo esto, cada uno de ellos tiene que estar en su lugar, en su momento adecuado y del material adecuado. Si no, simplemente no funciona. Pero esto mismo sucede también con órganos mucho más complejos que también son complejamente irreducibles, como el corazón, el hígado, el riñón, las plantas, el escarabajo bombardero, etcétera, etcétera. Todo es complejo. En realidad, nada es simple. En realidad, Darwin hace muchas de sus declaraciones expectativas. Él dice qué es lo que ve, qué es lo que podría ser y cuáles serían los problemas para que no pudieran ser. Es decir, hace muchas conjeturas en sus escritos. Y esta es un motor que lo usa una bacteria para nadar. Y de hecho usa 3 motores eléctricos y se llama la Escherichia coli. La Escherichia coli, la E. coli, como se dice en inglés, o también la espirila o la salmonella para ese efecto, tienen motores muy complejos a protones, cuyas velocidades van entre 6.000 y 100.000 revoluciones por minuto. Deje recordarle que un automóvil puede andar entre 3 y 5.000 revoluciones por minuto. Si no, más de esa velocidad, el calor que genera lo va a fundir. O un motor de avión, cuando es una turbina, un turbohélice, podrá máximo llegar a 30.000 revoluciones por minuto, pero este funciona a 100.000 revoluciones por minuto y no tiene problemas mecánicos como tienen estos otros motores. Su diámetro es de 30 nanómetros y nada equivalente a 100 kilómetros por hora en el medio donde está inserto. Avanza, retrocede, puede tener su motor en prácticamente un cuarto de vuelta y girar para el otro lado. Gasta el 2% de la energía de la célula, que es muy eficiente, y está hecho de 40 partes o proteínas, las cuales están todas codificadas dentro del ADN de esta bacteria. Este motor flagelar, así se llama, podemos ver una foto microscópica de un microscopio electrónico en la pantalla y ver también un gráfico en su interior que revela que tiene eje, descanso, sellos, embriague, tiene rotor, estator, y nos llegamos finalmente a la conclusión que es un motor eléctrico de alta sofisticación. Y la pregunta es, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo pudo haber diseñado? El tamaño que tiene es nanómetros, por lo tanto, ninguna posibilidad que un ser humano se haya metido ahí, menos la bacteria. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que ha sido
un diseñador inteligente. Podemos ver más imágenes de motores flagelares, que todos varían más o menos dentro del mismo estilo, y una identificación de las proteínas, como decía, son 40. Esto está perfectamente ya determinado, identificado cada proteína que va a su lugar, hace su trabajo, tiene la calidad de material que necesita y funciona en conjunto con las otras para hacer esta función de un motor eléctrico. En la película, que se inserta en este momento, podremos ver también cómo se maneja la construcción de este motor internamente, desde las membranas de la Escherichia coli, cómo comienzan a llegar las proteínas y cómo comienza a montarse este motor, proteína por proteína, calidad por calidad, sector por sector, y comienza a armarse en los descansos, después el eje, después el estator, el rotor, y así sube después los bujes, sistema de enfriamiento, embriague, y después comienza a armarse el codo fijo para llegar finalmente a la hélice de paso variable. La hélice de paso variable igual que los aviones turbohélice, es decir, pueden variar el paso para poder ejercer más o menos fuerza. Todo este estudio lo han hecho laboratorios como el Protonic Nanomachine Project, y que tienen perfecto entendimiento de todo lo que está allá adentro. Aquí podemos ver en la próxima imagen cómo es el embriague del motor. A la izquierda es cuando está enganchado, cuando está conectado, y a la derecha es cuando está desconectado. Más imágenes del mecanismo, algo más de la salmonela también, que es otra que tiene otro motor un tanto diferente, pero igualmente motor flagelar. Y llegamos finalmente a una serie de motores eléctricos que son los que contienen inteligentemente todos los seres vivos. Hombres, plantas y animales, todos compartimos las mismas estructuras. Y existen más de 40 de estos tipos de motores moleculares conocidos en nuestro cuerpo. El de la derecha es el motor de síntesis del ATP, un motor tremendamente importante porque ese produce el ATP que nos da vida a nosotros. El ADP se sintetiza en ATP, adenotrifosfato, en la mitocondria. Y este ATP, como decía, es el combustible que nos hará funcionar como seres humanos en el sistema nervioso, las secreciones hormonales, la circulación, las reacciones acopladas, las contracciones musculares, la respiración de los tejidos, la respiración misma, la reparación de los tejidos, la respiración, la contractibilidad del miocardio. Todo funciona con ATP. Si por alguna razón este ATP es bloqueado o es detenido su producción, simplemente fallecemos, morimos en ese mismo instante. Funciona a 7000 revoluciones por minuto, está dentro de la mitocondria, y debido a que está dentro de la mitocondria, produce también radicales que justamente afectan al ADN. Veremos ahora el video donde el motor de ATP, síntesis de ATP, se ve funcionando y cómo hace toda su maravillosa función. El mismo caso sucede con el radiotelescopio Arecibo, que se proyectó en 1960 para escuchar señales del cielo. Y dentro de las funciones que tenía era escuchar señales inteligentes que venían del espacio. Darwin pensaba que la célula era una cosa simple, como un granúsculo de gelatina o algo así, sin mayor información. No sabía lo que había adentro. Pero él realmente no supo nunca la complejidad que tenía esa célula. El doctor Michael Denton, que es Senior Research Fellow del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, dijo así: al magnificar la célula con un microscopio electrónico 1000 millones de veces, parece un platillo de 20 kilómetros de diámetro, como una ciudad con 20 kilómetros de diámetro. Es un objeto complejo sin par. En la superficie de la célula veremos millones de aberturas abriéndose y cerrándose al permitir el acceso y salida de materiales. Y al entrar a la célula encontraremos un mundo de suprema tecnología y de una complejidad abismante. La quinesina típica, como se ve en la imagen,
tiene 2 brazos para sostener la bolsa y 2 piernas para caminar por el microtúbulo. En un sentido son como carteros que llevan correos desde la célula. Son muy rápidos, dan de hecho 100 pasos por segundo. Y cuando no tienen carga para llevar, la quinesina entra en un modo durmiente para economizar energía y también pueden hibernar. Igual como los GPS se pueden rerutear automáticamente de ser necesario. Desde luego que tan increíble o sofisticado sistema biotecnológico requiere un diseño. Tenemos también una entrevista al doctor investigador en ciencias oftálmicas, el doctor George Marshall. El doctor George Marshall se le preguntó qué opina del ojo humano como producto de la evolución. Y él dice, mientras más estudio el ojo humano, más duro es poder creer que evolucionó. La mayoría de la gente se fija en el milagro de la vista. Yo veo el milagro de la estructura compleja que tiene. Es la perfección de esa complejidad que me hace rechazar esta teoría de la evolución. Dice, ¿puede darnos una idea de cuán complejo es el ojo? Y responde él, la retina es el tejido más complejo de todo el cuerpo humano. Millones de células nerviosas se interconectan de una manera fantástica para formar un cerebro en miniatura. Mucho de lo que los fotorreceptores ven es interpretado y procesado por la retina mucho antes de que entre la señal al cerebro. La estructura del ojo realmente, como vemos en pantalla, es un sistema complejo y reducible, donde participa una retina, millones de células especializadas, nervio óptico, medio acuoso, cristalino, músculo y elementos químicos como rodopsin, transducina, fosfodiesterasa, que es otra obra en sí mismo maravillosa de diseño. Todo esto producto del azar o producto de un diseño inteligente. Cuando Darwin tenía que explicar esto de la vista, decía, Darwin dándose cuenta de que pretender que el ojo lleno de complejidad apareciera de una generación a otra sería solo un milagro. El razonamiento que usó es que un nervio de repente se había hecho sensible a la luz y después de esto fue adquiriendo características de ojo. ¿Quién diseñó? ¿Cómo puede suceder esto? Que un nervio se pone sensible a la luz y ya es un ojo. En realidad es sobresimplificación, ¿no es cierto? Podemos saber en la imagen de más abajo cómo es el ojo de animales tan simples, supuestamente, como un gusano o de un insecto, de un pulpo y los mamíferos. Todos de tremenda complejidad. Es profesor de neuroanatomía en una universidad australiana. Y él cuenta que el cerebro es mucho más que un computador. Peter explica que el cerebro no es diferente a un computador, pero es mucho más complejo. Por ejemplo, si se rompe una parte del circuito del computador, este no funciona. Pero el cerebro tiene una gran cantidad de recursos adicionales y si se daña una parte, otra parte del cerebro toma la función de la parte destruida parcialmente. La extraordinaria complejidad del cerebro hace inconcebible que procesos naturales le puedan diseñar. La selección natural no puede crear nada. Para elegir una conexión nerviosa, por ejemplo, necesita la información genética adecuada para que especifica cómo hacer esta elección. La mutación como sistema creativo del cerebro no tiene sentido. Es ridículo. Una mutación en el cerebro produciría un cerebro defectuoso. No más grande ni mejor. Imposible que se haya creado por accidentes genéticos, ni por todo el tiempo que tenga disponible. Tiempo atrás, en los comienzos del 1900, se pensaba que habían en el cuerpo alrededor de 180 estructuras humanas que eran vestigiales. Y vestigiales es lo que se conoce como venida de los animales. Se sabe hoy día que todas estas 180 funciones tienen por lo menos una función específica y que no son atávios, no son atávicos y venidos de prácticamente el mono. Por ejemplo, algunos de ellos, las amígdalas, que era muy normal en el pasado que se le cortase a los niños cuando tenían ronquidos o tenían inflamados, hoy día se sabe que es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. O el apéndice, también, que también
se cree que es inútil o que es solamente un resabio de los simios. También tiene una función clarísima en el sistema defensivo del cuerpo. O para ese efecto los pelos del cuerpo, o las cejas, o las pestañas, o la glándula pineal, o el diente, o las muelas del juicio, o la glándula del timo, o incluso las tetillas que tienen también los hombres. Y esto no es sino una razón de economía que el cuerpo diseña y hace todo igual hasta avanzado el embrión en el vientre de la madre. Y así, vamos punto por punto, veremos que todo tiene una función, todo tiene una razón de ser. Es decir, no son órganos vestigiales de ninguna parte, simplemente son órganos no entendidos por el hombre. Otro diseño que es notable y debe destacarse es el que tienen las jirafas en su sistema circulatorio. Las jirafas, debido a que tienen el cerebro tan alto por la cabeza que está a 8 metros de altura del suelo, necesitan un corazón muy grande, aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Este corazón bombea, por cierto, una presión muy alta para poder lograr una buena presión en la cabeza al elevar esa sangre, pero también induce una gran presión en el resto del cuerpo. Es decir, normalmente la jirafa tiene alta presión o es hipertensa. Y esto significa que está en riesgo de que si un león o una fiera la araña en todos sus miembros, especialmente las patas, podría desangrarse. Pero tiene otra característica, que todos sus capilares en las zonas periféricas de las patas y de su piel son muy pequeños, por lo tanto no se desangra. De no ser así, se desangraría con una simple ralladura de una uña. Esto es diseño. Pero también, cuando baja la cabeza para beber agua, la jirafa tendría un golpe de presión tan fuerte debido a que ese corazón está bombeando a gran presión y al bajar la cabeza le suma 8 metros de columna de agua. Eso es demasiado fuerte y eso reventaría el cerebro, produciendo posiblemente un accidente vascular. Por lo tanto, la especie habría muerto desde sus primeros ejemplares. Pero no es así, porque hay un diseño inteligente que permitió que la jirafa tuviese un sistema de válvulas que se cierran en la arteria que va hacia el cerebro. Estas válvulas se empiezan a cerrar cuando empieza a bajar la cabeza para tomar agua y quedan prácticamente obstruyendo la presión para que el cerebro no sea impactado por esa presión. Pero cuando sube la cabeza y esas válvulas están cerradas, se desmayaría por falta de sangre. Pero no es así porque también tiene otro sistema que es una red admirable debajo del cerebro que ha retenido presión y sangre, que se la envía al cerebro para ser irrigado mientras llega la sangre normal porque se han abierto las válvulas. Todo este sistema es un sistema fantástico, diseñado por el que construyó, el que hizo, el que diseñó a la jirafa. Esto no se pudo haber creado de a poco en el tiempo por millones de años, porque las jirafas habrían muerto desde las primeras generaciones. Por lo tanto, vemos azar o diseño inteligente. Los cetáceos, las ballenas, tienen un sistema de sonar fantástico. Detectan objetos de tamaño de una pelota de golf a 70 metros de distancia en el mar. Tienen una especie de melón en la cabeza, que es una sofisticada estructura de una combinación de grasas que manejan las ondas de ultrasonido. Imposible que sean desarrollado esto parte por parte. Este conjunto de grasas o lípidos tiene un espesor, tiene unas distancias, tiene una constitución exacta para poder realmente enviar una señal sonora y poderla detectar después de vuelta y poderla entender, interpretar. Y es de una exactitud fantástica. Los buques, de hecho, usan esto, pero de una forma bastante más violenta, y por eso se cree que muchas ballenas se varan en las playas, incluso delfines, que tienen también este sistema, porque les descalibran, les vuelven locas esas señales que son absolutamente brutales para su sensibilidad. Se ve en la imagen ahí a la derecha abajo. Bueno, un sistema de los cetáceos que tiene que ser o por azar o diseño inteligente. Continuamos con
lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. Un científico evolucionista llamado Roger Levin escribió un artículo en la revista Science diciendo que un problema que han enfrentado los biólogos con la evolución es que en la contradicción que hay con la segunda ley de la termodinámica. Dice, los sistemas deberían gastarse con el paso del tiempo, disminuyendo en vez de aumentar el orden. Justamente la segunda ley de la termodinámica invalida la teoría de la evolución, que pretende que los sistemas aumentan en orden, aumentan en información con el tiempo. Sucede en la realidad todo lo contrario, todos los sistemas pierden información. Por lo tanto, el camino ascendente que pretende la evolución niega a la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica es una ley, se cumple siempre. El diseño inteligente era tan mandatorio, tan importante, que el presidente Bush, el año 2006, dijo que ambas interpretaciones, evolución y diseño inteligente, debían ser enseñados en las escuelas de los Estados Unidos. Diseño inteligente, que es el punto de vista de que la complejidad de la vida puede ser explicada solo por la existencia de un diseñador inteligente. Y la vida en la Tierra, dijo, es demasiado compleja como para haber evolucionado por sí sola, y por tanto debe haber el trabajo de un diseñador inteligente. Como se imaginan, esto no llegó mucho más lejos, sino que muchos estados se opusieron y no se permite enseñar esta opción de diseño inteligente, y en muchos otros estados simplemente no se puede enseñar la evolución. O sea, hay una radicalización del tema. El universo es muy exacto y todas las leyes físicas que existen, las constantes físicas que existen, nos hablan de una mente que ha diseñado, que ha ordenado, que ha organizado el universo. Es así como vemos la intención de este diseño. Constantes universales tenemos muchísimas, pero la velocidad de la luz es la constante que siempre se mantiene igual. O la constante magnética, o la constante eléctrica, o la constante de Planck, o la constante de masa, la constante de Boltzmann, y así. Cada cosa estamos llenos de constantes que son siempre y se cumplen siempre igual como se definió. Hay unas fuerzas fundamentales del universo. La fuerza nuclear fuerte, que podemos llamarle de cantidad 1. La fuerza electromagnética, que es 0,0073 en relación al 1. La fuerza nuclear débil, que es 10 elevado a menos 9 en relación al 1 de la fuerza nuclear fuerte. La fuerza gravitacional, que es 10 elevado a menos 36. Y la fuerza oscura, que es la que se supone que separa a todo el universo y lo está alejando cada vez más, lo está expandiendo cada vez más, no se sabe. Todas estas fuerzas permiten la vida, como los conocemos, y un universo con una armonía fina, una armonía perfecta, nuevamente en la mano de un diseñador. En el cuerpo tenemos 206 huesos, y estos 206 huesos del esqueleto adulto, porque el niño tiene menos, tiene la posibilidad que se ubiquen en su lugar adecuado al armarse, de 206 factorial. Es decir, la posibilidad es 1 en 10 elevado a 388. O sea, ubicarse solos imposible. Tienen que tener una mente que lo está organizando. La ley de gravedad, también, que es una de las fuerzas que mantiene el universo en orden, es la atracción de dos cuerpos y se define como una constante gravitacional multiplicada por la masa de los dos cuerpos dividido por r cuadrado. Este r cuadrado parece como que fuera una fórmula, pero es mucho más que eso. El r cuadrado es una relación única, porque el universo está descrito como arbitrario y cambiante por la evolución, y sería más esperable esperar un r elevado a 1,97 o r elevado a 2,3. Sin embargo, las mediciones han confirmado que el exponente tiene una exactitud de 2,00000, 2 seguido de 5 ceros atrás, o sea, de una exactitud precisa. Un investigador describió esta extrema exactitud como demasiado limpio, a lo que debemos concluir que muestra un diseño creado y preciso. Si el exponente se desviara solo en un poco del 2,00000, las órbitas de los planetas
y del universo entero pasaría a ser inestable. Llegamos a la misma conclusión. ¿Es esto casualidad o es un diseñador? Por último, y con esto finalizamos, Salmos 139:14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.